Una vez más estamos acá en el consultorio del Bona. Nos podés ver, nos podés seguir en nuestro canal El Bona TV, donde podés suscribirte y vas a recibir notificaciones cada vez que subamos nuestros videos. Hoy vamos a tocar un tema muy pedido por nuestros oyentes, más en esta época donde cada vez está haciendo más frío, que tiene que ver con la neumonía o la infección del pulmón. A ver, básicamente, para que se entienda, hay distintos cuadros que son los llamados cuadros de vías aéreas superiores, que son los cuadros que generan rinitis, faringitis, bronquitis. Ahora bien, cuando la infección ya empieza a comprometer más distalmente, más la zona del pulmón o lo que llamamos los alvéolos, que son las zonas donde se produce el intercambio de aire y de oxígeno con la sangre, ahí es donde llamamos nosotros neumonía, es la inflamación del pulmón o de los alvéolos. Y esto, básicamente, para entender, va a estar dado principalmente por dos grupos de posibles patógenos, que son los virus o las bacterias, y en menor medida podría darse en determinadas personas por hongos, pero siempre las principales causas son los virus o las bacterias. Ahora bien, ¿dónde vienen esos virus o bacterias? Siempre están viniendo por las vías aéreas. Por eso, en situaciones como el frío, donde baja la inmunidad a nivel de las vías aéreas, donde estamos más propensos a las infecciones o más hacinados o encerrados por el frío, es donde estamos más propensos a infectarnos y producir una neumonía. Ahora, ¿quiénes son los que están más predispuestos a tener cuadros de neumonía y la mayor preocupación, el cuadro de neumonías graves? Son las edades extremas, para que se entiendan. Son los pacientes más de 65 años o los pacientes menos de 10 años. Esa sería la población donde, por una cuestión inmunológica, pueden tener neumonías, pero de mayor gravedad. Y después tenemos la población de menor riesgo, que está dado entre los 10 años y los 60 años, donde puede haber cuadros de neumonía, pero son fácilmente combativos con distintos tratamientos o distintas estrategias, como vamos a ver después. Ahora bien, ¿cómo podemos diferenciar? Dijimos, por un lado, por lo bacteriano, por lo viral, y después por los hongos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de una neumonía? La neumonía típica, síntoma de neumonía típica, es un paciente con tos y con fiebre. Si el paciente tiene tos y fiebre, tenemos que sospechar de una neumonía. Y también se puede acompañar de dolor en el tórax, dolor tipo puntada, fiebre muy alta, sensación de cansancio, y ya cuando es más grave puede aparecer falta de aire y posiblemente complicaciones, poco frecuentes, pero complicaciones a esta falta de aire es la necesidad de una internación, o en ciertos grupos de riesgo puede incluso producir la muerte. Las causas más frecuentes de neumonías son las causas virales. Distintos virus, entre ellos los resfríos típicos, se pueden complicar después con una neumonía, o bien una causa más en esta época es la causada por la gripe. La influenza es la que causa la gripe y es lo que puede generar una neumonía. En cuanto a los virus, son muchos virus, pero si hay un virus muy estacional de esta época y muy fácil de contagiar, que es el sincicial respiratorio, que es la principal causa de neumonía en los más chiquitos y en los más niños. Ahora bien, ¿cómo podemos diagnosticar una neumonía? ¿Hay ciertas cosas que pueden diferenciar una neumonía viral de una bacteriana? Sí, hay ciertas características clínicas que podrían diferenciarlos, pero a veces es muy difícil decir que una neumonía es típica viral o es típica bacteriana. Por eso la estrategia de diagnóstico es muy similar para las dos poblaciones, tanto para virus o bacterias. Lo primero es un buen examen físico, auscultarlo, tomar la oxigenación con un aparatito que se pone en el dedo, se puede ver cómo está oxigenando el paciente. Por otro lado, también uno debería hacer una radiografía para confirmar si uno ve el foco de infección, eventualmente algún análisis de sangre en ciertas poblaciones, y después en poblaciones de riesgo uno podría tratar de identificar si es una bacteria, si la bacteria está en sangre, si la bacteria está en los mocos, o bien hacer algún tipo de hisopado para descartar lo que es la neumonía por gripe o por influenza, y más en esta época. ¿De qué manera podemos prevenir una gripe? ¿De qué manera podemos prevenir una neumonía bacteriana? Principalmente hay 2 o 3 tips que es importante que se lleven. Primero es el lavado de manos y evitar contactos estrechos con personas que por ahí están con síntomas compatibles con neumonía. Evitar estar encerrados con pacientes que tienen síntomas
respiratorios. Evitar, por decirlo así, situaciones que pueden exponer a una persona de riesgo a personas que también se encuentran infectadas. Y eso es muy importante porque es la mayor fuente de contagio hoy en día en la época de frío. Y después está el tema de la vacuna. La vacuna no hay que darla a todos porque sí, sino a las poblaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque una neumonía en una población de riesgo puede generar la muerte de esa persona. Entonces, pacientes más de 65 años, con antecedentes cardíacos, con antecedentes pulmonares, problemas inmunológicos de defensas, deberían estar vacunados. Para el neumococo, que es la principal causa, dijimos el estreptococo, para el neumococo, el estreptococo, que es la principal causa de neumonía bacteriana, y para la gripe, para la influenza. Esa población debería estar vacunada sí o sí. Y después uno puede individualizar otros grupos más jóvenes o con otras patologías, por ejemplo la diabetes, sí deberían estar vacunados o no. Pero esas son las principales estrategias de prevención. En cuanto al tratamiento, generalmente las neumonías virales van cursando solas, van cursando de forma lenta, pero van cursando y terminan autolimitándose. En cambio, la bacteriana sí o sí es necesario el tratamiento antibacteriano para evitar una complicación a corto plazo. Hay ciertos antibióticos que están muy bien identificados, que depende de qué población, depende de dónde se dé la neumonía, vamos a usar determinados tipos de antibióticos. En cuanto a los virus, no hay un tratamiento específico, pero sí un tratamiento. El oseltamivir, que es un retroviral justamente para pacientes con confirmación de neumonía por gripe, y si es un paciente de riesgo, sí está ese tratamiento con el oseltamivir. De lo contrario, no se suele tratar una neumonía viral más allá que utilizar antiinflamatorios o descongestivos. Ahora bien, vamos a plantear algunos mitos y verdades que nos han preguntado en la calle acerca de cómo se pueden dar ciertas neumonías, si siempre son graves, etcétera, etcétera. El primer mito dice: la neumonía solo afecta a personas mayores. Y sí, porque es lo que más frecuentemente conocemos o son las personas más propensas a estar internadas, pero la neumonía puede afectar a cualquier grupo etario. Pero las más propensas a presentar complicaciones son los grupos etarios opuestos, por decirlo, y extremos, más de 65 años y menos de 5 años. En esas poblaciones tenemos que estar muy atentos frente a un cuadro de neumonía, atento a la respiración, si usa músculos accesorios, si está muy fatigado o bien si hay signos de pobre oxigenación, que sería con mucosas cianóticas azules o que está con mucha frecuencia respiratoria, o bien que le pongo el oxímetro y tiene menos de 92-90 de saturación a nivel de la sangre. Después el siguiente mito dice: la neumonía siempre es causada por bacterias, porque siempre escuchamos neumonía, neumococo, y no. Dijimos que lo más prevalente en esta época son las neumonías virales, pero sí tenemos que estar atentos porque pueden ser cualquiera de los dos tipos de neumonía y es lo más frecuente. Y sí dijimos que hay un grupo especial de pacientes cuando tienen defensas muy bajas que también existen neumonías por hongos. Y por último también existe la neumonía por tuberculosis, que es otra entidad, pero es mucho menos frecuente. La neumonía solo ocurre en invierno, es otro de los mitos que se plantea, y no, eso también es un mito, porque la neumonía se puede dar en cualquier momento del año, en cualquier época. Sí hay más prevalencia de estacionarios, por ejemplo de la gripe, pero en sí la neumonía se puede dar en cualquier momento del año, por eso tenemos que estar atentos al síntoma, fiebre y tos. Si tienes neumonía, siempre hay que usar antibióticos, eso es un mito también. No siempre dijimos, porque si es una neumonía viral no se trata con antibióticos. La vacuna contra la gripe previene la neumonía, ese es el quinto mito. Bueno, la vacuna para la gripe previene la neumonía dada por influenza, pero las neumonías de tipo grave. Pero no va a prevenir todas las neumonías. Quiere decir que una persona podría estar vacunada y así todo tener una neumonía, pero sí se van a prevenir las neumonías más graves y las que son las neumonías complicadas por la gripe. Con eso es lo que busca prevenir la vacuna. Y eso es importante porque si alguien está vacunado y tiene una neumonía, no sienta que fue vacunado de más. Si se previene una complicación de neumonía, bienvenido sea la vacunación. Así que esos fueron un poquito los tips, los mitos y verdades que se conocen sobre las neumonías.
Les sugerimos que si les gustó el tema lo pueden ver en nuestro canal en el Bona TV y se pueden suscribir para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo. Vamos a tocar un tema muy pedido, muy interesante. La gente lo toca mucho en la calle, es un tema que genera muchas inquietudes y por eso decidimos hablar de qué es el colesterol. El colesterol es una sustancia fundamental para nuestro organismo, para el buen funcionamiento, para la formación de hormonas, etcétera, etcétera. Pero también hay que entender que hay algunos tipos de colesterol que son perjudiciales para la salud y principalmente por el daño que hacen sobre las arterias de cualquier parte del organismo, no solo el corazón, sino también del cerebro, riñón, piernas, aorta, etcétera, etcétera. Para entender, y lo voy a hacer muy simplificado, por decirlo así, y ser simplicista, hay dos tipos de colesterol. Hay un tipo de colesterol malo y hay un tipo de colesterol bueno, por decirlo así, donde algunos favorecen el colesterol malo, favorece las lesiones de las arterias por el depósito en las paredes y posterior obstrucción, y otro tipo de colesterol que lo que ayuda justamente es lo contrario, es a mantener las arterias sanas. Vamos a plantearlo de esta forma y que se deposite el colesterol en otro lado. Entonces, esto se forma bien, vamos a decirlo, como dije recién, simplificando la situación. Pero sí para que entiendan de por qué nosotros los cardiólogos evaluamos el colesterol total, que evalúa todos los tipos de colesteroles, pero también enseguida vamos a mirar el colesterol malo o LDL. Ese LDL que tiene que ver con el tipo de lípidos va a ser el que va a favorecer el daño de las arterias. Y el HDL sería lo que también llamamos el colesterol bueno. Ahora, ¿qué favorece que una persona tenga colesterol alto? Principalmente está dado por el tipo de alimentación. Ese es uno de los puntos para entender. Cuando nos sentamos en un paciente que tiene colesterol alto, tratamos de entender cómo es la alimentación. Ciertos alimentos ricos en grasas saturadas y grasas trans puede ser lo que aumente el colesterol malo o LDL. Por otro lado, no siempre va a ser el tipo de alimentación lo que aumente el colesterol, por eso es lo que primero nosotros vamos a tantear, pero muchas veces el paciente nos va a decir, doctor, yo como sano, yo como bien, como saludable y sin embargo tengo colesterol alto. Bueno, esto tiene que ver con que hay otras variables que lo pueden favorecer y tiene que ver con el peso. El sobrepeso, obesidad favorece el aumento del colesterol y el colesterol malo, y la falta de actividad física. El sedentarismo es un claro predictor para que aumente el colesterol malo. Y por último, una cuestión genética. El mismo organismo genera colesterol, vamos a decirlo así, y hay situaciones genéticas que favorecen la formación de un colesterol en exceso, y cuando estamos ya en valores muy elevados estamos frente a lo que se llama hipercolesterolemia familiar, que ya son entidades genéticas donde claramente es lo que está aumentando el colesterol y no está relacionado con el sedentarismo, el peso o el tipo de alimentación. Ahora bien, ¿cuáles son los valores normales para que ustedes se lleven? Bueno, básicamente se considera un valor normal de colesterol total cuando es por debajo de 200 miligramos por decilitro. Por otro lado, valores del LDL a la población en general, se busca que tengan valores menos de 160, pero sí, eso hay que individualizarlo en cada uno de los pacientes. Por ejemplo, en un paciente sano, que no tiene factores de riesgo, un LDL de 140 puede ser normal. Ahora bien, una persona que tuvo un infarto o tuvo una ACV, ya se busca valores de LDL menos de 70 y en lo posible menos de 55. Entonces, como pueden ver, importa qué paciente tenemos adelante y ahí vamos a entender qué valores de colesterol, como nosotros médicos, le vamos a pedir. Ahora bien, ¿podemos mantener el colesterol bajo? Sí. Lo que nosotros le recomendamos a los pacientes tiene que ver un poco con todas estas variables que favorecían el aumento del colesterol, y lo principal es sugerir un tipo de alimentación equilibrada,
Tratemos de sacar de lado la palabra dieta, no digamos dieta a la hora de alimentar una persona sana, sino una alimentación saludable, donde seguro va a tener colesterol, pero tratando de evitar lo que son las grasas saturadas o las grasas trans y sí favorecer ciertos tipos de alimentos ricos en fibras, frutas, verduras, etcétera, etcétera. Por otro lado, evitar carnes grasas y favorecer más las carnes magras. Por otro lado, realizar la actividad física está bien relacionado, como dijimos antes, entonces el tratamiento estándar de un paciente con colesterol alto es decirle haga actividad física. Por otro lado, evaluar el peso y si tiene sobrepeso decirle que baje de peso, no fumar y limitar el consumo de alcohol. El consumo de alcohol y más en exceso está claramente relacionado con el aumento de los valores de colesterol. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? Esto no estamos hablando con que una persona tenga colesterol en 1, 2 o 3 meses. Las consecuencias son que se dañen las arterias. Por eso, una vez diagnosticado el colesterol alto, tenemos que establecer el tiempo de estrategia con tratamientos no farmacológicos inicialmente, o sea, una estrategia de cambios en el estilo de vida durante 1, 2, 3 o hasta 6 meses, según cada paciente, para establecer cambios de estilo de vida y recién ahí, si no se logra el descenso de colesterol, empezar medicación. Ahora bien, cierto grupo de pacientes, como pacientes que ya han tenido un infarto, una ACV, ya desde el día 0, esos pacientes van a estar tratados con medicación para el colesterol. Y hoy, a nivel mundial, el mejor tratamiento farmacológico para el colesterol es lo que se llaman las estatinas. Las estatinas son drogas muy utilizadas hace mucho tiempo, con muy baja tasa de efectos adversos, donde pocas veces, pero se puede presentar con dolores musculares, pero no es lo más frecuente y no hay que dejar de utilizarlas por miedo a tener este tipo de dolores. Entonces, este sería un poco el tratamiento. Y a largo plazo dijimos que las consecuencias tienen que ver con el daño de las arterias y no importa qué tipo de arterias. Puede ser a nivel del corazón, favoreciendo un infarto, a nivel de las arterias del cerebro, favoreciendo una ACV, o bien de las arterias de las piernas o del riñón, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto fue un poco un pantallazo de lo que es el colesterol y acá vamos a tratar de responderles algunas inquietudes que nos han transmitido nuestros oyentes, nuestros seguidores. Y una es la primera, dice, todo colesterol es malo. Y como dijimos antes, no. Hay ciertos colesteroles que ayudan a prevenir eventos cardiovasculares y hay otros que el aumento del colesterol malo, como dijimos, el LDL, puede ayudar a favorecer la presencia de eventos cardiovasculares. La segunda inquietud que nos planteaban, comer alimentos altos en colesterol elevará automáticamente tu colesterol en sangre. Bueno, dijimos que hay ciertos tipos de grasas, como las trans o las saturadas, pueden favorecer el aumento del colesterol, por eso dijimos una alimentación saludable equilibrada. Eso es lo más importante, evitando ciertos componentes de ciertos alimentos que sí pueden ser más dañinos. ¿Solo las personas con sobrepeso tienen problema de colesterol? No, ya dijimos que no son las únicas, no tiene que ver solo con el peso, sino con varios factores, es multifactorial. Y la última duda que nos planteaban es si tenés colesterol alto, ¿vas a tener síntomas? No, generalmente, como dijimos, el colesterol alto no está asociado a síntomas, sino las consecuencias de que se tapen las arterias va a generar síntomas. Olbona, y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy pedido por nuestros oyentes, que tiene que ver con lo que es la faringitis viral o bacteriana. Esa es la gran pregunta que muchos de nosotros hacemos. Lo importante es entender que este es un síntoma, es una patología que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos transcurrido o lo vamos a transcurrir. Por eso es muy frecuente esta duda que vamos a plantear. Más de uno se ha levantado un día de la mañana y siente dolor en la garganta, siente dolor cuando traga y se pregunta ¿qué es lo que estoy teniendo? Esto es un poco lo que vamos a tratar de responderles en el consultorio del Bona y nos pueden encontrar en nuestro canal, en el Bona TV, en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir y suscribirse para recibir novedades ante nuevos videos subidos. A ver, lo que les voy a transmitir hoy tiene que ver con algunos tips para que uno pueda responderse a esta inquietud de, bueno, qué hacer, qué pensar y qué conducta tomar si una persona tiene dolor de garganta o faringitis, como se la llama en el ambiente médico. Lo primero es entender que, como dije antes, es algo relativamente frecuente y más en una época
como estamos hoy en día en la época de otoño, en la época del invierno, porque las situaciones de frío pueden disminuir un poco nuestro sistema inmune y favorecer las infecciones tanto virales como bacterianas. Por otro lado, ambientes cerrados y con poca ventilación, lo que lo favorece la época de invierno, va a ser otro de los motivos por el cual un virus tiende a propagarse mucho más fácil que en el verano. Lo que podemos transmitirles es lo siguiente: las principales causas de faringitis pueden ser las virales o las bacterianas. Son dos entidades totalmente distintas que se presentan distintas, pero también tienen distintos tratamientos farmacológicos. Por eso no tenemos que englobar a todos de una misma forma o misma patología y a tratar todos por igual, porque es ahí donde se confunden la situación y todos los pacientes tienden a pensar, bueno, lo único que me va a ayudar es el antibiótico, y no es así. Hay pequeños tips que uno puede interpretar como médico, principalmente, esto es importante, no pretendemos que los pacientes lo hagan, de pensar cuándo un cuadro de faringitis puede ser viral o cuándo puede ser bacteriano. El cuadro viral generalmente es de una aparición más bien paulatina, se suele asociar con congestión, con rinorrea, con fiebre pero no muy alta, con malestar corporal total. Una persona siente dolor en los músculos, siente dolor en el cuerpo, y a eso se le asocia un dolor en la garganta, una faringitis, que puede o no presentarse con placas. Y esto es importante porque hay gente que dice, si tiene placas es bacteriano. No, también se puede presentar en una faringitis viral. Esto va transcurriendo en forma lenta y va apareciendo, como dije, paulatinamente. Ahora bien, el cuadro bacteriano típico generalmente se da en forma mucho más rápida la aparición, suele asociarse con fiebre bastante alta y se puede asociar o no a otros síntomas como dolor de panza o cefalea. Entonces, ese sería el típico cuadro de faringitis bacteriana, que cuando uno evalúa a nivel de las faringes, a nivel de la boca, a nivel de retro de la boca, uno puede encontrar las famosas placas en las amígdalas o en la faringe, que eso plantearía la suposición que sea bacteriano, pero no siempre se va a dar así, como dijimos. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer ante esta sospecha? Sí o sí uno tendría que consultar a un médico para evaluar los posibles desencadenantes de este cuadro y determinar un tratamiento. Sí, lo que les puedo decir es que si el paciente está en la edad infante y es un niño, por ejemplo, de menos de 8 o 9 años, sí o sí tiene que consultar y hacerse un cultivo para descartar una faringitis estreptocóxica, que es la que, si está mal curada, puede favorecer a una fiebre reumática y en el futuro estar favoreciendo posibles complicaciones no relacionadas con el cuadro, sino en otras partes del organismo. Por lo tanto, en los chicos sí o sí se tienen que hacer en cultivos. Ahora, en un paciente más adulto, recomendamos evaluar un poco la situación, la necesidad o no de consulta, pero ante una consulta a los médicos lo que vamos a buscar es justamente lo que dijimos antes: un buen examen físico, evaluar la situación global del paciente, la presencia o no de adenopatías, que es generalmente más asociado a lo bacteriano, pero también podría estar en lo viral, la presencia de placas exudados, dijimos, a nivel de las amígdalas o una faringe, y ahí es donde se suele indicar la posibilidad de un cultivo a través de un test rápido de strep test, se llama, buscando antígenos para estreptococo. Entonces uno ya en forma inmediata podría empezar antibiótico, o bien hacer un cultivo más prolongado para descartar justamente estreptococo. En los adultos podría evitarse, pero no así en los infantes. Sí o sí en la población de menos de 9, 10 años habría que hacerse estos cultivos. Ahora bien, el tratamiento es individual para cada paciente. Esto es importante por la gran automedicación con antibióticos. Eso está totalmente desaconsejado desde el ambiente médico. Por eso, si hay sospecha que es un cuadro viral, no se tiene que tratar con antibióticos. Y ante la sospecha o la confirmación de un cuadro bacteriano, ahí es donde sí se debe tratar con antibióticos. Pero sí desaconsejamos en forma importante la automedicación con antibióticos, porque esto genera resistencia, por un lado, a futuros tratamientos con antibióticos, y por otro lado puede generar efectos adversos de cualquier antibiótico. Entonces, si una persona lo está usando sin necesidad, podría estar desencadenándose un efecto adverso serio en estos pacientes. Ahora bien,
¿Cómo va a ser la evolución? Generalmente la evolución es bastante benigna y suele responder muy bien a antibióticos o se suele autolimitar frente a un cuadro viral. Solo en casos muy bajos puede haber complicaciones más importantes, como son la formación de abscesos, que son formaciones de acúmulos de pus más grandes a nivel de la faringe, donde ahí ya requiere algún tipo de tratamiento como un drenaje o bien un tratamiento quirúrgico local, pero bueno, eso es lo menos frecuentes. Ahora sí estuvimos en contacto con varios de nuestros oyentes que nos han transmitido algunas dudas, algunas inquietudes que tienen en la calle, por eso las queríamos transmitir con ustedes y compartir las respuestas. A ver, la primera nos decían las faringitis. Todas las faringitis son causadas por bacterias y este sí es un común denominador de un pensamiento en la sociedad, por eso mucha gente se automedica con antibióticos y la respuesta es no. La mayoría de las infecciones de la faringe son dadas por virus y esto es importante justamente para desaconsejar el uso de antibióticos y es mucho más raro la faringitis por estreptocócica. La segunda, si tienes dolor de garganta necesitas antibióticos. Bueno, es un poco lo que decíamos antes. Mucha gente cree que si hay dolor de garganta hay que usar antibióticos. Y encima plantean uso de antibióticos en tratamientos cortos de 2 o 3 días y eso no tiene ninguna utilidad, como dijimos antes, y puede favorecer la resistencia. La tercera duda o mito que nos planteaban es ¿se puede distinguir entre una faringitis viral y una bacteriana basándose solo en los síntomas? Y no, claramente solo por los síntomas, ¿no? Dijimos que hay veces que hay ciertos síntomas que pueden aclarar un lado o aclarar el otro lado, pero así todo no podemos decir sí o sí si es bacteriano o viral solo por los síntomas, y el cultivo es lo que nos va a diferenciar. Y la última pregunta o inquietud que nos planteaban algunos de los oyentes, ¿el frío y el aire acondicionado causan la faringitis? Y no, la faringitis no la causa el frío, pero sí la puede llegar a favorecer justamente por descender la temperatura de la faringe, por irritar la garganta, por debilitar el sistema inmunológico y haciendo más susceptible a infecciones, pero no es que el aire acondicionado va a generar la faringitis. Así que bueno, esto fue un poco una idea, un pantallazo para que se puedan llevar de qué es la faringitis, una patología muy frecuente en esta época, y cualquier duda que tengan nos escriben o nos buscan en nuestro canal, el Bona TV en YouTube, y se suscriben para recibir notificaciones de nuevos videos que subamos. Muchas gracias y nos vemos.